Hola, Dios les bendiga grandemente en este día. Estamos en esta oportunidad para hacer un alcance y por las fechas en que ocurren los acontecimientos y las fiestas bíblicas. Hoy día vamos a hablar del Shavuot, la fiesta de las semanas, también conocida como Pentecostés. Y acá con esta vista al muro occidental en Jerusalén, con la presentación de los rollos de la Torá, y como algo especial para este último tiempo en que hemos estado viendo constantemente lo que ocurre en el mar de Galilea y sus costas, reconociendo al Mesías prometido, Salvador de Israel y de toda la humanidad, a nuestro Señor Jesucristo, a quien sea todo honor y toda gloria por todos los siglos. Que como lo vimos en la celebración de Pesaj, y cumpliendo con el tiempo profético, Él dio su vida en sacrificio vivo en la cruz del Calvario, en aquella fecha de celebración, de acuerdo con la Escritura, y presentándose como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este año 2021, entre el 16 y el 18 de mayo, se celebró en la diáspora judía la fiesta de Shavuot. Esta es una de las tres fiestas bíblicas que significaban para Israel un peregrinaje obligado al templo en Jerusalén. En hebreo, a estas fiestas de peregrinaje al templo en Jerusalén se les llama Chaloch Regalim, que también se lee como Chelochet Ha-Regalim, en hebreo, perdón, que significa en hebreo los tres peregrinajes. Eso es. Es el nombre entonces dado a las tres festividades judías de Pesaj, Shavuot y Sukkot, durante las cuales el pueblo judío acostumbraba peregrinar al templo de Jerusalén y ofrecer ofrendas. En hebreo, la palabra utilizada para designar a estas tres festividades es Hag, que significa fiesta. Las tres festividades son prescritas por el texto bíblico y están fuertemente ligadas a los cambios de estaciones y a la vida agrícola. Respecto a Shavuot propiamente tal, decimos entonces que es la segunda de las tres fiestas de peregrinaje del pueblo hebreo. La festividad cae exactamente 7 semanas después de la fiesta de las primicias, la cual se da el día siguiente al Shabbat, que se encuentra dentro de los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Esa se da entre el 15 y el 20, 50 días después de ese Shabbat. El nombre de la festividad tiene su origen en este hecho, como lo que significa Shavuot, en plural Shavua, que es semana. La festividad conmemora la entrega de las tablas de la ley por parte de Dios a Moisés en el monte Sinaí. La festividad también tiene un significado agrícola, corresponde a la época del año en la que en Israel en particular y en el hemisferio norte en general se recogen los primeros frutos. Esta festividad es un día no laborable según la ley judía. Su duración en la tierra de Israel es de un día, mientras que en el Galut, en la diáspora, dura 2 días, siendo que cada día comienza con la puesta del sol y finaliza con la salida de las estrellas el día siguiente. El libro de Levítico, en su capítulo 23, versículos 9 al 32, relata la instauración de esta festividad y el modo en que debía procederse a la ceremonia. Su connotación espiritual es el fundamento de su consagración como fiesta santa o santa convocación. El ofrecimiento de los primeros frutos y la gavilla, el Homer, de las primeras espigas de la cosecha representa el reconocimiento de Dios como proveedor de todas las cosas y como el Señor de su pueblo. Supone la reclamación por parte de Dios de su pueblo como hijos suyos y como pueblo especial y escogido. En el libro de
en el libro de Levítico, en su capítulo 23, del 9 al 16, dice: y habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en el holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Como vemos, lo primero que se presentaba era la gavilla de grano, como primicia de la cosecha, la cual era mecida por el sacerdote ante el Dios eterno, y de esa manera quien entregaba la ofrenda después de cumplido el día de reposo sería acepto por Dios. En este proceso, que inicialmente ha requerido de una particular dedicación en cuanto a reunir espiga por espiga hasta juntar un homer o una gavilla completa, y luego la espera del día de reposo o Shabbat cumplido, para que el sacerdote haga la presentación ante Dios junto con el sacrificio de paz, y así ser finalmente acepto ante Él. Y a partir de ese momento, una dedicación especial, personal, una dedicación personal y única de esperar 50 días para poder finalmente ofrecer el nuevo grano a Dios. Hay que destacar ese grano como primicia para Dios, como base del alimento, el buen pan, y como semilla para que de él crezcan nuevas espigas, y nuevamente para la gloria de Dios nuevos granos para alimentar y para bendecir a su pueblo, el pueblo de Dios. Entonces, ¿de qué manera llegamos al nuevo grano que se presenta ante Dios? Primero, con dedicación y amor por la persona que lo ha de recibir, que es el Dios eterno y todopoderoso, el Dios y Señor del universo, Hashem Tsabaot. Y segundo, con paciencia, esperando el fruto de la bendición de Dios. Y tercero, llenos del sacrificio del Cordero y presentada a nuestras manos con ofrenda agradable a Él. Ciertamente Israel, al salir de Egipto con la protección de la sangre del sacrificio del Cordero como principal muestra y señal de cómo Dios estaba levantando a su pueblo y empezaba a mostrarle el camino de salvación y destino a la tierra prometida, y luego, con gran poder de su parte, hace pasar al pueblo por medio de las aguas del Mar Rojo, para después de una travesía por el desierto de 7 semanas, llega al monte Horeb en Sinaí. Y aquí es donde Dios entregó a Moisés la ley, la eterna palabra de Dios. De acuerdo con las escrituras, el pueblo, que era numeroso, no recibió la ley con alegría ni con un sentido de dedicación y gratitud hacia quien le había sacado de Egipto. Muy por el contrario, gran parte de ese pueblo quería volver a Egipto. Y lo más grave, que solo mostró miedo y espanto ante el Dios vivo, delegando en Moisés todo nexo de comunicación con el Señor. Entonces, pasados los siglos, recién en el tiempo de Nehemías viene a ocurrir algo extraordinario de parte del pueblo de Dios, especialmente considerando el retorno del exilio desde Babilonia después de 70 años. Lo leemos en Nehemías capítulo 8, cuando el sacerdote Esdras, junto con los levitas, lee las palabras de la ley al pueblo reunido en Jerusalén. Y dice de esta manera, Nehemías 8, 2, 3 y 9 al 12: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo.
y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. No cabe duda de que este pueblo congregado en Jerusalén junto con Esdras, Nehemías y los levitas llegó a ese momento de recibir la palabra eterna de Dios, habiendo pasado por un tiempo de dedicación reconstruyendo los muros de Jerusalén, un tiempo de sacrificio donde sus vidas corrían peligro y había que levantar lucha contra los enemigos, un tiempo de paciencia muy grande a la espera de la victoria final y el logro de la tarea encomendada. Pero Dios, en su amor y misericordia eterna, tenía preparado para quienes le aman y esperan en su nombre un tiempo mucho más excepcional de lo que se vio aquella vez con Nehemías. Y de ello dio cuenta el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 31, 31 al 33 dice de esta manera: Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así es, el anuncio de Dios por medio del profeta, tanto para este tiempo de la gracia en que vivimos hoy, como para el tiempo futuro en que el Señor Adonai rescatará a su pueblo Israel y restaurará el reino de David, dando la ley en su mente y escribiéndola en el corazón. Y pasado el tiempo de Dios, así como lo había anunciado el profeta, se cumple esta palabra, tal como lo dice mi Señor en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 14, 20, 21 y 26 al 27. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor le dijo a sus discípulos, marcando el tiempo establecido por Dios: en aquel día vosotros conoceréis. Pero antes de que ello ocurra, se hará notar que primero ellos tendrían dedicación por aquel que los llamó y le han seguido con amor. Tanto así que el Señor llegaría a preguntar: ¿me amas? Segundo, habiendo tenido paciencia en la espera de que se cumpliera lo dicho por el Maestro, porque le vieron morir en la cruz del Calvario, perdiendo esperanza y quedando a merced de sus enemigos, y pasarían 7 semanas para el cumplimiento de la promesa, día en que tendrían paz y alegría de corazón. Tercero, y aquel día entenderían como una vivencia profunda de corazón contrito y humillado ante su majestad, que el sacrificio venía de parte del Dios eterno, del Cordero de Dios. Finalmente, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el evangelista Lucas nos relata lo ocurrido en aquel día,
en que se cumplió lo dicho por el Señor Jesús. Y eso lo leemos en el libro de Hechos, capítulo 2, 1 al 11, y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, este día del Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, las maravillas de Dios, sí, Señor. Cumplida la promesa del Señor, ahora él mismo, como sacerdote, presenta esta primera gavilla ante el Padre, ofrenda mecida, y el nuevo grano acepto ante él, y un nuevo alimento para el pueblo amado de Dios, una nueva semilla de esperanza para la humanidad, perdida en sus propios fallidos derroteros lejos del Dios vivo. Porque de aquí efectivamente salen los hijos de Dios, de este proceso único y bendito de redención de la sangre del sacrificio del Cordero de Dios, de nuestro Cristo eterno. Y por ello hay salvación y esperanza para todo aquel que de corazón cree en él. Estos discípulos, estos primeros 12, son los que son este nuevo grano presentado ante Dios por nuestro Cristo amado, el sacerdote que entra al lugar santísimo por una vez y para siempre, para perdón de nuestros pecados. Y él presenta a estos primeros, que son los primeros escogidos discípulos, apóstoles del Señor, para ser quienes llevarían la buena nueva de salvación a todo el pueblo de Israel en su principio, más a una parte ya de gentiles. Y ellos son, como lo muestra en esa llama de fuego sobre sus cabezas en ese día de Pentecostés, que son quienes son aceptos por el Señor, quienes están bajo la llama poderosa del Dios eterno, bajo ahora llenos del Espíritu Santo, que fue aquel que llegó con ese viento recio, ese día de Pentecostés, día de Shavuot. ¿Y qué nos queda para el creyente? Así como ha sido desde el principio, seguir el camino al cual ha sido llamado, al cual ha accedido por el amor y misericordia de él. Primero, con dedicación y amor por la persona que lo ha salvado y le ha de recibir el Dios eterno y todopoderoso, el Dios y Señor del universo. Segundo, con paciencia, esperando el fruto de la bendición de Dios, llegar a ser como Él y en Él y por Él en todo. Tercero y final, esta última parte, lleno del sacrificio del Cordero, lleno de su sangre bendita y presentada a nuestras manos con ofrenda agradable a Él, conforme a las obras que Él ha puesto en nuestras vidas. Y como algo importante de destacar de estas tres fiestas bíblicas, que son el Pesaj, Shavuot y Sukkot, que es la fiesta de tabernáculos, que ya viene en el mes de septiembre, en el mes de septiembre de este año. Tenemos que ver que nuestro Señor Jesucristo ya ha dado por cumplida con la primera, en su sacrificio en la cruz del Calvario, en aquel día de la Pascua en Jerusalén. Segundo, su entrega a la venida del Espíritu Santo el día de Shavuot, Pentecostés, donde la palabra viva del Señor pasa a ser viva dentro, en lo más profundo del corazón
primero de estos primeros discípulos, apóstoles del Señor, palabra escrita en su mente, escrita en su corazón, y es el Espíritu Santo quien la va a activar en sus vidas para recordarles cada una de aquellas palabras en el día a día y guiarlos en todo momento en el camino del Señor. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo en el amor de Cristo. Será hasta la próxima oportunidad de compartir la palabra de Dios. Un gran abrazo y hasta pronto. Grandes bendiciones del Señor.